Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron a él y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en la amargura del espíritu, y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Esta es la palabra de Dios. Todos nuestros asientos ahora. Señor. Para nosotros en esta noche. La palabra de Dios nos habla en esta noche de David. Usted sabe la vida de David. Este varón que fue elegido por Dios desde toda eternidad. Dios quiso prepararse un rey poderoso porque iba a hacer grandes y tremendas cosas por su pueblo, y necesitaba de un corazón conforme, dice la palabra de él, que creyera en este poder, esta misericordia de Dios. En aquellos días el pueblo de Dios esclavo, en aquellos días el pueblo de Dios sometido, en aquellos días el pueblo de Dios sin un líder, ya que Saúl había desobedecido y había sido desechado por Dios. Y Dios levantó allí un varón, lo llamó aún de joven, y de entre muchos hermanos Dios quiso que fuera él. Cuando Samuel lo reconoce por medio de Dios, le dice: este es tremendo privilegio para aquellos días. Que sentiría David en esos días el haber sido proclamado, profetizado que sería el nuevo rey de Israel. Seguramente habrá imaginado muchas cosas, porque su niñez seguramente habrá sido una niñez de pobreza, de escasez, de trabajo, de preocupación. Pero Dios le trae una palabra que iba a ser el futuro rey de Israel. Habrá pensado también en otro tipo de cosas, como usted y yo pensaríamos, en riquezas, en placeres, en cosas que solo un rey puede tener. Lo cierto es que David fue feliz aquel día cuando fue elegido. Le sintió sobre él esa preocupación, ese peso de gloria de lo que iba a venir sobre su vida. Y él habrá imaginado cosas hermosas, como usted y yo cuando un día fuimos llamados. Así, mi Dios. Poco tiene que ver ahora David con aquella promesa de Dios, con aquel llamado de Dios. Dios lo había llamado, le había escuchado su voz, sabía que Dios lo había elegido. Ahora se encontraba en esta situación escapando, disparando de un lado para otro. No tenía nada que ver con lo que Dios le decía. Muy poco tenía que ver con las cosas que pueden acontecerle a un futuro rey. Generalmente no tengo la idea de que es preparado del niño en escuelas, bien formado, porque un día regirá sobre la nación a la cual está. Pero este varón anda disparando de un lado a otro. Dice la palabra, se mete en la cueva de Adulam disparando de Saúl. Ahí está el rey. Seguramente el enemigo se reiría de este, que ahora estaba escapando. El futuro rey de Israel, huyendo de un lado a otro, disparando, escondiéndose. Tenía una razón poderosa en su corazón, iba a ser fiel a Dios. Y la palabra de Dios decretaba que no levantaría su mano contra el ungido de Jehová. Él iba a esperar su tiempo. Y en este tiempo de angustia y dolor para David, como lo puede ser para nosotros en esta noche, él está en esta situación de soledad, de angustia, de dolor, sin saber qué iba a hacer Dios con él. De hecho, la palabra más adelante declara que manda a sus padres a un lugar más seguro. Cuando otros saben, sus parientes, y saben que él está ahí, van en busca de él, a encontrarse con él, tal vez para juntar penas, tal vez para compartir tristezas. Lo cierto es que manda a buscar a sus padres, y para poner un lugar seguro los manda a otro lugar y les dice: vayan ahí a saber qué Dios tiene conmigo. Significa esto que David buscaba la voluntad de Dios, como estamos creciendo nosotros que estamos buscando la voluntad de Dios. Gracias, Dios. Y este que iba a ser rey de Israel estaba escondido en una cueva.
Y dice que cuando otros fueron, se enteraron que él estaba ahí. Fueron, pero no fue cualquier persona ahí. No fue aquel poderoso, tal vez el ejército, que dijo: yo voy a ir a ayudar, porque sé que este varón un día va a hacer algo. No dijo aquel que tenía poder: si yo voy a ayudar, voy a colaborar, si necesita el dinero voy a ponerlo para ayudar a este desdichado, porque no va a ser cosa que sea cierto lo que Dios quiere hacer con él. Nadie se acercó a este tipo de personas. Dice la palabra que se acercaron los afligidos, aquellos que sin saber qué hacer deambulaban de un lado a otro, sin encontrar respuestas en esos tiempos en nada. El enemigo los oprimía con impuestos que no podían pagar. El enemigo les quitaba sus cosechas, sus ganancias, ya no tenían cómo sobrevivir. Había aflicción en muchos de estos. Esta aflicción los lleva a seguir a David y a estar junto con él. Estaban después los endeudados, aquellos que habían perdido sus bienes a causa de dar tributo para los enemigos, para poder vivir, para que no dejen vivir. Entonces se endeudaron y vendieron todo lo que tenían y quedaron sin nada, y aún con eso no alcanzó. Entonces decidieron este grupo, unirse a David. Y después estaban los que tenían amargura de espíritu, aquellos que no sabían qué hacer con su vida, aquellos que en estos días les ponemos un arma en las manos, seguramente se lo gatillan, aquellos que seguramente tienen la oportunidad de tirarse debajo de un tren, lo harían. Hasta ahí la amargura, el dolor. Aquellos que habían perdido sus familias, aquellos que habían perdido sus hijos en la guerra, aquellos que habían perdido sus bienes, aquellos que hasta su dignidad ya no tenían, aquellos que no tenían nada que perder, solo les esperaba la muerte. A esos también se juntaron con David. Se juntaron 400 en aquel lugar. Hombres y mujeres despreciados de la sociedad, con malas costumbres, tal vez con malos hábitos, pendencieros, tal vez alcohólicos en esa época, adictos a los juegos, a ese tipo de cosas. Si hoy diríamos lo peor de la sociedad, hay una palabra que dice lacra, ¿sí? Así esa palabra la he escuchado, la lacra, la sociedad, lo último, aquello que es despreciado. Esos se reunieron con David. Gracias, mi Dios. Sabían en sus vidas, y David sabía que Dios tenía un propósito con él, no sabía exactamente cuál era, pero trató de buscar la forma de agradarle a todo con Dios. De los salmos, y él gime, clama, sufre, llora, pero busca la voluntad de Dios. Estos que nadie quería, a estos que todos despreciaban, a estos se unieron a David. De estos, luego David formó un ejército poderoso. De estos surgen los valientes David, que eran famosos, hombres capaces de dar su vida por Dios, por la causa de Dios y por el siervo que Dios había puesto delante. Hombres que no tuvieron el temor ni el temblor de bajar en medio del campamento de los filisteos, y porque David tuvo un deseo de beber agua del estanque, allí fueron y la arrebataron. Podrían haber muerto, podrían haber sido aniquilados, no importó para ellos eso. Había generado Dios en ellos algo grande, tremendo, una valentía que ellos se desconocían. Ellos lucharían hasta la muerte por su causa, y cosas espectaculares, como un hombre que se cansó de matar enemigos por defender una parcela, y dice que fue tanto encarnizada la batalla que la espada quedó pegada a su mano. Otros defendían una parcela de lo que ellos querían porque era de ellos, defendían así de esa forma.
un ejército porque habían creído que la batalla es de Dios y nuestras batallas son de Dios, y con pocos o con muchos Dios siempre será victorioso. Amén. Así se armó un ejército poderoso. David luego conoce la otra parte. Estos que él formó, los formó a su manera, como era él, tratando de ser fiel a Dios, creyendo en Dios. Aun si tenía enemigos delante de él, poderosos, miles y millares, creían con ese ejército, que eran pocos y tal vez con poca instrucción él podía vencerlo, pero no porque era valiente ni era instruido, sino porque Dios, Jehová de los ejércitos, estaba con él. Y dice que la mano poderosa de Dios estaba con él, tanto que sus hombres, la casa de David, dice, iba ganando terreno, más la de Saúl iba descendiendo. Significaba que él estaba creyendo en Dios en todo tiempo. Ese es un hombre o una mujer en estos días que le cree a Dios. Se pone enfrente de cualquier circunstancia, de cualquier problema, porque sabe y sabemos que nosotros estaremos quietos y Dios nos dará la victoria, porque las batallas las gana Dios por nosotros. Pero necesita Dios que corramos hasta la línea de batalla. El ejército de Israel cayó bajo esa poderosa piedra que lanzó David, en la cual Dios dio la fuerza para que este varón cayera y le cortara la cabeza, dando así un triunfo grande. Todas estas cosas grandes y tremendas hizo este varón porque creía en Dios. Así Dios. Y tenía en él un ejército que no era la admiración de nada, que no era lo máximo de esos tiempos, eran los menos, los despreciados, endeudados, afligidos. De eso armó su ejército. Pero de esos Dios hizo en ellos varones fieles. Amén. A la causa de aquellos días, fieles al líder que era David, imposibles de traicionar. Prefirieron morir muchos de esos, pero jamás retroceder o negar que eran de la casa de David. Así y que Dios, Jehová de los ejércitos, comandaba ese pueblo. Así mi Dios. Y esta palabra la vamos a comenzar en este día, porque de cierto vamos a pensar que esta es una cueva, que esta es la cueva de Adulam. Y vamos a creer, porque seguramente si no estamos en algún momento de nuestra vida, nosotros estuvimos afligidos. Así mi Dios. En algún momento de nuestra vida caminamos hacia el infierno. En algún momento de nuestra vida usted y yo no soportamos más el dolor, la angustia, la tristeza. Comenzamos a caminar hacia el infierno. Comenzamos a descender sin creer en nada, sin tener esperanza de nada, afligidos. Y descendimos un escalón y después ya era más fácil. Íbamos camino a la muerte. Cuando estábamos en lo último, cuando ya no dábamos más, cuando la aflicción era tal que deseábamos la muerte, un día alguien apareció para decirnos: hay un Dios que puede sacar tu aflicción. Así Dios. Y esta no es la cueva de Adulam, pero es la casa de Dios, la puerta del cielo, para corrernos un día con esa aflicción, con ese dolor. Y vimos que había muchos como nosotros, en la misma situación, y aún peor. ¿Cuántos de nosotros tuvimos un arma en nuestras manos porque ya no aguantábamos más la presión, la situación en la cual vivíamos? Endeudados más allá de todas las cosas. La tristeza cuando nos sacaban los autos, cuando no podíamos pagar esto, nos echaban de un lado a otro. Sin poder pagar un alquiler, sin tener dónde ir.
¿Cuántas veces en humillación, teniendo que ir de prestado a algún lado? Tal vez eran muchos en su familia, pero una pieza de los pocos alcanzaba, porque estábamos endeudados. Y nosotros nos parecimos a esos que se unieron a David. Ni miras de pagar ninguna deuda, solo que se lleven lo poco que habíamos logrado, tal vez con esfuerzo. Todo nos fue quitado. Y cuando yo no había nada, alguien vio esa aflicción en nosotros y no habló que había un Dios que podía hacer algo por nosotros. Así mi Dios. Y así llegamos un día a este lugar. Así corrimos como aquel día David corrió a la cueva de Adulam, así corrimos a la iglesia un día. Porque nos dijeron que Dios podía hacer algo. Y sin creer muchas veces caminamos hacia esa esperanza que se abría para nosotros. Y algunos de nosotros estábamos en el grupo de los amargaduras de espíritu. Aquellos que no teníamos chance de ningún tipo. Aquellos que veíamos y contemplábamos nuestros matrimonios en ruinas, nuestros hijos en la droga, nuestros esposos, nuestras esposas que nos habían dejado, aquellos que estaban tan amargados que se tiraron a la droga, al alcohol, porque ya no había más esperanza. Y cuando estábamos destruyendo nuestra vida, también escuchamos que había alguien que podría ayudarnos. Y corrimos hasta ese lugar. Y de ese pozo cenagoso, la desesperación, Dios nos sacó. Solo fue llegar a su presencia. Solo fue poder llegar donde ese Dios que hoy exaltamos y reconocemos. Así mi Dios. Y miramos para atrás y recordamos la situación y dice, ¿quién podría haberlo hecho? Así mi Dios. ¿Quién arregla un matrimonio? ¿Quién restaura un matrimonio cuando está despedazado? No es violencia. La gente nos aconsejaba y ustedes la aconsejarían. Cada cual por su lado es mejor. La vas a terminar matando, te van a terminar matando. Esa es la solución que nos daban. Es preferible para que si los hijos no sufren. No te mates de un tiro, mejor toma veneno, menos doloroso tal vez. Pero que esa voz un día solo tenga en nuestro corazón, porque el dolor nos impedía ver, el dolor nos impedía escuchar. Alguien mandado por Dios. Bendito seas aquellos que hacen caso a Dios. Así mi Dios. Aquellos que ven a una persona que está triste, en aflicción, en amargura, en deuda, y van y le hablan de ese Dios. Y le decimos, nosotros no podemos pagar esa deuda que tiene, no podemos. Nosotros no podemos sacar de esa aflicción que hay en tu corazón, no podemos. Nosotros no podemos sacar la amargura de espíritu que tienes. Y preguntamos, entonces, ¿a qué viniste? No, he venido a presentarte a alguien que pueda hacerlo. Alguien que simplemente está esperando que le abras el corazón para sacarte de esta situación en la cual estás. Así mi Dios. En esa situación que usted estaba, en esa situación que yo estaba, y la cual Él nos sacó. Y no hubo otro. Por eso hoy tenemos esa fortaleza, esa valentía de anunciar y decir al Rey, hay un Cristo que murió pero que resucitó entre los muertos y vive. Hay un Dios que la cruz de Calvario ganó salvación para ustedes. Amén, así Dios. Hay un Dios que puede sacarlo de cualquier situación, cualquier fuera. Ya que para el que cree no hay imposibles para Dios. Así mi Dios. Todo
lo puede hacer. Dios todo lo puede hacer. Así mi Dios. Aquellos que cuantos hoy en esta noche estarán como estos y que han venido en esta noche deben creer, cualquiera fuera la situación, que Dios puede hacer el milagro. Marcos, Dios hará el milagro mundial. Así Dios. Dios lo va a hacer. No hay ciencia médica que pueda armar, hacer un cromosoma. No hay ciencia médica que pueda hacerlo. Pero hemos creído que Dios puede hacerlo. Amén. Estamos creyendo que Dios lo está haciendo Así ahora. mi Dios. Porque en situaciones peores Dios ha hecho un milagro y Dios lo va a hacer en ella. Dios. Creemos que Bautista va a ser sano para la gloria de Dios. Amén. Creemos con todo nuestro corazón. Amén. Porque eso es el milagro, cuando no Así hay mi nada. Dios. Cuando no hay nada, ese es el milagro. Cuando hay una esperanza de algo, uno dice, bueno, algo se puede hacer. Y ha pasado conmovida mi corazón un testimonio de una mujer que no tenía útero. La había paseado y dice que tener a su hijo y creyó a Dios. Y la palabra de Dios en Lucas 1:27 dice, nada es imposible para Dios. Amén. Esta mujer creyó cuando oraron por ella, creyó que Dios podía armar otra vez el aparato, la reproducción, lo creyó. Porque eso es un milagro. Amén. Cuando todo indica que no puede ser. Y luego está. Ella tenía su bebé. Ya estaba por cumplir el año. Eso es un milagro. Eso es lo que Dios nos llama a creer. Así mi Dios. Por eso usted ha sufrido. Por eso usted tal vez esté sufriendo. Por eso usted está en amargura de espíritu tal vez. Por eso está endeudado. Ahora no me diga que usted tiene 20 años de evangelio y sigue en la misma. Esto es para cuando comenzamos. Después Dios nos enseña a ministrarnos y después ya es otra cosa. Pero aquel que sigue, aquel que está aprendiendo, aquel que sigue con esa deuda y no sabe, está quitando el auto, le están rematándose. Usted puede juntar sobres así de decir que voy a sacárselo. De hecho lo sacan. Dios llama a esos, a los endeudados. Hay una deuda que usted no va a poder pagar nunca, pero no se preocupe, no se van a morar. Mira que Dios en la cruz del Calvario, Así mi Dios. Dios su vida por nosotros. Él pagó por nosotros. Amén. Así mi Dios. Estábamos muertos, no teníamos chance de nada. Caminamos a la muerte y al infierno seguro. No había cómo. Nacimos para morir de esa forma desastrosa. Para vivir de una forma desastrosa y morir peor. Pero ahí salió Dios. Yo voy a pagar, dijo él. Yo voy a pagar. ¿Con qué, hijo del enemigo? No hay riquezas en el mundo con lo cual puedas hacerlo. Digo, con mi sangre. Así mi Dios. Con mi sangre voy a morir por ellos, por usted, por mí. Porque los amo. Así Porque mi los Dios. necesito. Porque Dios quiere glorificarse en nuestra vida. Así, Señor. Porque lo que usted está viviendo ahora, ese dolor, esa prisión de espíritu, dígale que hay un Dios que puede sacar toda esa salvación, la vida eterna, pero también dirá que es imposible que Dios nos prospere y nos saque de la situación difícil. Hay un Dios que puede sacar la amargura de espíritu y la aflicción de nuestro corazón. Así mi Dios. Y eso lo hace Dios. No es que usted, por tener mucho dinero, pueda ir a un lado y comprarlo o hacerlo a través del extranjero. No es posible. Por eso las personas están muertas. Los que no conocen a Dios simplemente viven, simplemente le apuran y hacen lo que tienen que hacer. Pero su corazón está muerto de tristeza, de amargura, de aflicción. Pero usted considérese, yo me considero bienaventurado, porque un día Dios nos llamó. Porque un día Dios nos llamó, considérese bienaventurado, considérese feliz. Hoy fuimos a orar a un lugar, a veces nos quejamos, tengo que pintar la casa, tengo agujero ahí, tengo que marchar.
arreglarlo, esta cerámica cambiarla, tengo que cambiar ese auto, ya tiene un año, esas cosas que yo así. Fuimos a orar con mi hermano Sebastián. Esa gente no tenía para llevar a su hijito a ningún lado. Pero alguien les habló que había un Dios que podía hacer algo por ese niño, un bebé chiquitito. Y bueno, se hizo todo el trámite y fuimos a orar. Cuando salimos de ahí, pues Sebastián dijo, nosotros nos quejamos. ¿De qué nos quejamos? ¿De qué nos quejamos? Esa gente sin Dios, sin ninguna esperanza, vienen 4 chapas peladas por el frío que hace, un bebé, una cocinita que no le entraban ellos y que no podían calefaccionarse. Y nosotros nos consideramos felices, bienaventurados, porque Dios nos sacó de perdición a salvación, de pobreza a prosperidad. Dios, digo lo que estamos haciendo. Pero Dios está esperando de usted. Pase ese proceso con alegría. Estoy dudado hasta acá, pero voy a salir, voy a comenzar a administrar bien. Voy a comenzar a obedecer a la palabra. Voy a comenzar a hacer lo que Dios me dice. Dios en poco tiempo nos va a sacar así de las deudas, de lo que tengamos, de la tarjeta de crédito, donde estamos. ¿Sabe que el enemigo nos tiene agarrados de ahí, no? ¿Sabe usted que esa cadena es difícil de cortar? Y Dios puede hacerlo. Solo que Dios necesita que usted le crea. Amén. Y usted rompa esa tarjeta de crédito que tiene y se anime. Porque a veces como es algo que no es de Dios, nos da miedo. Y si se me pasa algo, y si me hace falta, y si la necesito un ratito, y sí, y ahí tenemos la tarjeta. Y la tengo guardada por la duda en una de esas. Nunca confiar en que Dios pueda proveernos todas las cosas. Mire que el tiempo pasa y seguimos endeudados. Dios ya no va a tener nada que ver. Nos llamó cuando estábamos, pero ahora nos saca la prosperidad. Porque seguramente Dios prepara un trabajo lindo. Amén. Prepara en nosotros buenos administradores, en nuestras esposas. Yo tengo ahí un ministro de Economía en nuestro hogar. Y de ahí Dios nos saca prosperidad. No es que viene y se afinan los billetes, no. A Dios también le cuesta que nosotros nos esforcemos por ser buenos administradores de las cosas que nos dan. Por eso nos dio un buen trabajo, no para que despilfarremos la plata y tengamos lo que queramos. No, para saber administrar, para que haya para Dios, para que haya para mi hermano, también haya para mí. Es un buen administrador que es prosperado, que las cosas comienzan a aparecer porque usted es un buen administrador. Eso hace Dios. Esas cosas grandes, tremendas, hace Dios. En esta noche glorificamos su nombre, le damos toda honra, toda gloria. Amén, así mi Dios. Cuando estábamos enfermos, cuando teníamos enfermedades terminales, que nos dijeron, Juan, nos habrá aquí días. Disfruta del mes que te queda, si tienes esposo, disfruta de tus hijos, de tu esposo, de tu esposa, de tu nieto, disfruta porque son días los que te quedan. Y había un tremendo certificado que avalaba que ya no había más sobre el carretera, no había más. Pero creímos en este Dios poderoso. Amén. Creímos, muchos de nosotros los que estamos aquí dentro, decimos Dios me prestó vida. Porque creí que Él podía hacerlo y Dios lo hizo. ¿Cuántos de nosotros que hicimos atentar contra nuestra vida, agarramos un auto y corrimos por la ruta y si nos damos vuelta y nos matamos mejor? Porque no había otra, porque eso estaba bien. Otra vez usamos un arma y por lo menos lo pensamos. Para sufrir, ¿para qué? No vale la pena. Pero Dios peleó por nosotros. En batalla encarnizada, en batalla tumultuosa, en batalla cruel, Dios peleaba por nosotros para decir, no, yo estoy aquí. Gracias, mi Dios. Por eso atendimos un día aquí por nuestro pueblo para decirnos, vengo de parte de Dios a entregar una palabra. Tal vez no creímos, pero la recibimos. Y tal vez leímos algo que nos interesó. Jehová mi pastor, nada me faltará. Pero fue suficiente para creer que algo podría haber sido Dios por nosotros. Y Dios lo hizo. Dios lo hizo. Amén. Y nos
preparando para que nosotros corramos a los demás a decirles que hay un Dios que puede sacarnos de la aflicción del espíritu, de la amargura del espíritu, de la aflicción de las deudas, y que hay una vida eterna por ganar. Amén. Dios nos está preparando. Muchos de nosotros están listos para hablar, simplemente todavía tienen algo en el corazón que les impide, pero llegará el tiempo, porque esta palabra tiene que anunciarse, porque los tiempos apremian y todos deben saber que hay un Dios y que hay una salvación y que hay un cielo y que hay un infierno. Amén. Y Dios está preparando a usted y a mí. Tal vez hoy no seamos 400, pero vamos a hacer mucho más. Amén. Por esos 400 se formó un ejército poderoso. ¿Qué cree usted que Dios va a hacer con esta iglesia? Y va a haber soldados Así mi Dios. a lo largo y a lo ancho del país levantando la bandera de victoria, diciendo que Cristo vive, que hay un Dios grande y poderoso que sana, que salva, que restaura, Amén. que puede sacarnos de esclavitud a libertad, que puede sacarnos de los peores momentos, de las peores cosas, de la angustia, de la tristeza más grande, puede sacarnos a libertad, a alegría y a gozo. Usted y yo vamos a ser portadores de ello, Amén, Señor. porque Dios antes lo hizo en nosotros. Dios nos ayude a creer que estamos aquí para anunciar las grandezas de aquel que nos llamó, para decir que hay un Dios al cual merece toda honra, toda gloria, todo poder. Y no solo lo vamos a decir con nuestros labios, con nuestra boca, lo vamos a decir con nuestros actos, con las actitudes, con nuestro testimonio. Escuchaba algo muy bonito hace un tiempo, y se predica en todo tiempo, imparte palabra en todo tiempo, y si es necesario, habla. Quería decir que nosotros, cada paso que damos, la sociedad nos está mirando, Sarmiento nos está mirando. Amén. Y muchos están llegando a este lugar por su comportamiento en su trabajo, por su comportamiento donde usted, en el lugar en el cual se mueve. Usted tal vez todavía no habló, pero en nosotros impactó su corazón, su forma de vivir, su forma de comportarse, y eso alcanzó para decir algo pasa. Amén. Y Dios está preparando aquí a los miles y millares que pelearán la buena batalla hasta el final. Unos nos iremos más pronto que otros, pero tenemos nuestros hijos, nuestros pequeños. Dios los está preparando para alcanzar a aquellos que nosotros no vamos a lograr, pero Dios nos está preparando y nos está uniendo, nos está reuniendo, porque también está Dios obrando en nuestra vida, purificándonos, haciendo que cada día seamos con nosotros mismos un poco mejor, que cada día podamos entregar todas nuestras miserias a Dios, para de esta forma comenzar a limpiar nuestra vida, porque de cierto Dios está preparando a su iglesia para un día llevarse a la eternidad. Amén. Y usted y yo tenemos que dejarnos que Dios haga con nosotros, que Dios a veces nos perturbe el dolor y la angustia, que Dios a veces nos haga doler, nos haga lagrimear a causa del dolor. Pero si tú lo permitiste, Señor, yo con tu ayuda voy a aguantar, porque sé que esto me saca una mancha, me saca una arruga, y sé que cuando toque la trompeta yo voy a volar contigo en la eternidad. Sigue trabajando, Dios, aunque me cueste, aunque me pese, sigue trabajando, Dios. En esta noche tal vez usted se acercó a Dios por una dolencia, por una enfermedad. Le queremos decir que acá estamos, hay una sierva que dice estamos en el hospital, estamos todos internados, estamos todos con un diagnóstico, algunos llegaron enfermos de muerte, pero Dios es nuestro médico. Él está arreglando nuestra alma, Él está tratando con nuestra vida. Estamos siendo procesados a causa de lo grande, de lo tremendo, de lo precioso que Dios va a hacer con nuestra vida. Y de tanto en tanto vemos un milagro en nuestra vida. Cuando estamos a punto de que alguien nos opere,
cuando inclusive nos quisimos que otros oren e intercedan porque el bisturí estaba ahí, Dios dijo, no, yo voy a hacer un milagro, no va a ser tocar tu cuerpo. ¿Cómo no dar gracias a Dios? ¿Cómo no ir camino a la muerte, a la perdición, al infierno, y que alguien de pronto nos agarre de acá y nos saque y nos cambie de carril y nos lleve a ese carril hermoso que nos lleva a la vida eterna? ¿Cómo nos estar agradecido de alguien así? ¿Cómo nos estar agradecido de estar con nuestros propios hermanos que se la juegan? Porque de cierto hay que tener valentía para ir a golpear una puerta y si vengo a hablar de parte de Dios. Uno siempre pone excusa, no, pero me va a escuchar. No, lo que pasa es que el tema es que nunca vamos. Por eso es que siempre tiene que haber una enemiga, si siempre va a aparecer alguien que nos va a predicar la palabra, alguien que nos va a decir de esta verdad. Porque de cierto, si nosotros callamos, las piedras van a hablar. Por eso no se deje ganar cuando Dios le dice, usted hágalo, anuncie las buenas nuevas, dígale que en Dios hay salvación y hay vida eterna. Que con Dios todo se puede, que nada es imposible para Él. Anúncielo porque Dios lo hizo en su vida y quiere hacerlo en los demás. Dios pueda seguir bendiciéndonos. Pero recuerde, cuando usted llega a la cima de algo, cuando usted logró algo en su vida, no diga, es gracias a mi trabajo. Tengo lo que tengo porque yo me esfuerzo, yo trabajo todos los días, sábado, domingo. Por eso tengo lo que tengo. No diga estoy sano porque yo hice un buen tratamiento, fui fiel a lo que el médico me dijo, entonces yo por eso estoy sano. Den la honra a Dios. Díganle al mundo que Dios la sanó, que lo tremendo, lo que usted dice, lo hizo Dios. Dígaselo. Y no estará mintiendo, estará anunciando una gran verdad. Dice la palabra de Dios, si no me equivoco, no ha cambiado el cartelito, Jesús es el camino. Camino que Dios en esta noche, como todas las veces, Dios nos invita a recorrer a su mano. Camino tenebroso, difícil, póngale lo que usted quiera, pero si avanzamos porque ese camino nos lleva a la vida eterna. Y ese camino usted y yo no vamos solo, Él va delante nuestro, porque Él va delante nuestro. A veces se pone a izquierda, a derecha, detrás nuestro y nos cubre y nos ayuda a seguir avanzando hacia la vida eterna, la cual anhelamos estar un día. Dice, yo soy la verdad, verdad digna de ser proclamada. Amén. No sería nada loco si usted se sube al techo de su casa y dice que Dios vive. Amén. Que Dios es grande, que Dios es poderoso. Amén. Sería locura para nosotros, pero usted estaría anunciando una tremenda verdad. Y Él es la vida. Él es la vida porque estábamos muertos, todos, condenados, no había chance, nominados al infierno, pero hubo alguien que pagó el precio. Por eso es la vida, porque a partir de que Él llegó a nuestro corazón, usted y yo comenzamos a vivir. Por eso muchos de nosotros tenemos 12 años, 15 años, 20 años. Porque comenzamos a vivir cuando Él llegó a nuestro corazón. Antes no, la vida ahí fue un desastre, quiero olvidarlo, pero hoy nazco de nuevo y Dios nos hizo nacer de agua y de espíritu y nacemos a una nueva vida, un nuevo corazón. Lo que usted está viviendo, a Él le costó su muerte en la cruz del Calvario. Pero no es que Dios venga a reprocharle hoy. Dios está feliz que usted esté aquí. Dios está feliz que usted lo esté escuchando. Dios está feliz de que usted sienta en su corazón el anhelo, el deseo de servirle, de hacer la voluntad de Dios. Dios está feliz de que usted le vino algo adentro de su corazón. Se voy a proclamar, voy a contar lo que Dios hizo. Porque me doy cuenta que es algo tremendo, que nadie puede haber hecho, pero Él lo hizo. Voy a anunciarlo, voy a decirle. David se preocupó por sus parientes, enseguida llamó a su papá, llama a sus padres. Nosotros cuando conocemos a Dios llamamos a nuestros hermanos, a los hermanos de carne, le anunciamos a papá, le anunciamos a mamá, al tío, a quien se presente, le anunciamos, porque queremos y creemos que Dios tiene también algo grande. Y a muchos nos sacan la raja, ¿sí?
Pero no importa, usted lleva una verdad grande y sigue anunciándola porque llegará el día en que ellos van a llegar como usted llegó un día. Considérese en esta noche feliz, bienaventurado. Dígalo, Señor, gracias. Porque podía haber estado en el mundo, Señor, porque podía haber estado en la perdición, en la pobreza, en la aflicción, pero tú me llamaste hoy para cambiar mi situación. Y si alguno hubiera en esta noche que tuviera esa aflicción, esa amargura, no se extrañe, porque Dios nos trajo en esta noche para que usted pueda recibir el gozo de la salvación. Simplemente usted crea. Y si hay algún endeudado, ¿no? Más de uno, esos que no pueden pagar, esos que están diciendo que voy a entregar primero, el auto, la casa, que se van a entregar a los abogados primero. Usted pueda creer que Dios puede intervenir y hacer algo por usted. Porque Dios sabe, la palabra del Salmo 40 dice, aunque afligido y menesteroso usted, aunque afligido y menesteroso, dice la palabra, Jehová pensará en mí. Amén. Cuando Dios piensa, cuando entramos en el pensamiento de Dios, Dios comienza a hacer algo con nosotros. Si esta noche adoramos a Dios, adoramos a Dios. No se podía pagar y se apuntaba a otros 2 o 3 que nunca habíamos podido pagar. Y nosotros pudimos llevarse nuestros autos. Lo vimos. Nos dolió. Pero seguimos siendo fieles a Dios. Seguimos sirviéndole como el primer día. ¿Cuántos de ustedes han hecho lo mismo? ¿Cuántos de ustedes vinieron en aflicción así, sabiendo que cuando salían de acá, su casa era un desastre? Lo sabían, pero igual venían. Y Dios fue haciendo la obra, porque ese es nuestro Dios. No nos va a dejar nunca, no va a desamparar, jamás nos va a dejar. Lo va a hacer. Lo va a hacer que hoy a recibir algo bueno va a hacer Dios esta noche. Amén. Algo bueno va a hacer Dios esta noche. Amén. Dios, acá hay un pueblo que te cree, Señor. Acá hay un pueblo que ha decidido servirte, Señor. Tú has puesto los ojos sobre cada uno de nosotros porque somos útiles, Señor. En tus manos somos útiles, Señor. Y aún en dolor y en aflicción tú vas a alcanzar a los otros, Señor. Y vas a usar nuestra vida. Pero necesitamos algunas cosas, Dios, que vos nos vas a proveer en esta noche, Señor. Alguien va a orar por nosotros. Y Dios hará lo grande, lo tremendo, lo bueno, lo que esperamos. Dios lo va a hacer. Cualquiera fuere su aflicción, su amargura, su necesidad, Dios hará el milagro que usted necesita. Y en esta noche, llévese su milagro. Amén. Llévese su milagro. Crea en esta noche y llévese su milagro. Cargue con su milagro y se lo llevo a casa. Y en unos días más, usted se va a dar cuenta que lo que antes tenía ya no está. Llévese su milagro. Crea y llévese su milagro. Llévese alegría, llévese gozo, llévese confianza. ¿Qué necesita? Lleve. Es gratis. Él antes murió en la cruz del Calvario y ganó todo esto para nosotros. Y diga, a partir de hoy voy a pertenecer a un ejército poderoso. Amén. A uno que atravesará fronteras, uno que irá de victoria en victoria, de poder en poder. Yo quiero ser de ese ejército. Y alíñese en los propósitos de Dios, alíñese al proyecto de Dios y viva de una forma distinta, diferente, y sea, como dice la palabra, más que vencedores en Él. Amén. Todo lo que aquí está escrito, la recántica de promesas hermosas, tremendas, preciosas,
decimos gracias. Gracias, gracias Dios. Gracias Señor. Quiero sangrar See